Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos fantásticas noticias porque tenemos una nueva plataforma de generación de vídeos. Seguramente ya la conocían porque en internet hay muchos vídeos creados con esta herramienta. Sí, se trata de Kling, con la cual podemos generar vídeos y también imágenes. Pero lo que a nosotros nos interesa es la generación de vídeos. Así que vamos a probarlo ya. Para eso vamos a presionar en la parte izquierda ahí vídeos. Y como pueden ver tenemos la opción de generar nuestros vídeos a partir de texto o a partir de imagen. Y como pasa en absolutamente todos los generadores de vídeo, para tener un buen resultado tenemos que intentar varias veces. Pero ¿qué tal si lo probamos de una buena vez? Antes tienen que crearse una cuenta y solo con su correo electrónico, al cual llegará un código de verificación y con eso ya podrán crear sus vídeos. Tendrán una cantidad limitada de créditos, pero como siempre les digo, pueden crearse diferentes cuentas con diferentes correos electrónicos, así que no se preocupen. Bueno, primero probemos con imagen a vídeo, que es lo más interesante. Así que vamos a subir nuestra imagen. Y para nuestro primer ejemplo tenemos esta imagen. Sí, se trata de un perrito que está comiendo. Y como pueden ver, si es que lo desean, pueden añadir un fotograma final para su vídeo. Mientras tanto, continuemos con nuestro perrito. Ahora ingresamos nuestro prompt. Y nosotros tenemos este prompt que es bastante sencillo. Ahora continuamos con los siguientes parámetros. Aquí tenemos la barra de creatividad. Mientras más alto, más intervendrá la inteligencia artificial para crear sus locuras. Mientras más bajo sea, nuestro vídeo será mucho más conservador. No tendrá muchos cambios. Yo en este caso voy a seleccionar un valor alto. Más o menos ahí. Y por el momento solo podemos obtener una duración de 5 segundos. Aunque nos dice que dentro de muy poco tendremos la opción de tener vídeos de 10 segundos. Pero continuemos. La opción de movimiento de cámara solo la tenemos con generaciones de texto a vídeo, pero muy pronto la tendremos con generaciones de imagen a vídeo. Así que pasamos. Ahora aquí ingresamos nuestro prompt negativo. Y nosotros tenemos este pequeño prompt, que es bastante básico, así que esperemos que sirva. Y bueno, eso es básicamente todo. Ahora presionamos en generar. Y esperamos. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro vídeo. Ya al parecer está bastante bueno. Pero díganme qué es lo que opinan ustedes. ¿Qué les parece si probamos con otro ejemplo? Así que borramos esta imagen. Ahora yo tengo esta nueva imagen. Un gato escapando con lo que al parecer es un pescado. Sí, ahora introducimos nuestro prompt. Y bueno, ya tenemos nuestro prompt. Ahora continuamos con nuestro prompt negativo, que lo vamos a dejar como está. Sin embargo, ahora vamos a incrementar la creatividad y lo vamos a poner al máximo. Ahora presionamos en generar. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro vídeo, que está un poco loco, sí. Pero la verdad que no está nada mal. Pero ¿qué les parece si probamos con un último ejemplo? Así que esto lo borramos. Y ahora tenemos esta imagen de un golem gigante. Así que introducimos nuestro prompt, que es bastante simple. Un golem gigante caminando. Y bueno, eso es prácticamente todo. Así que presionamos en generar. Y ya tenemos nuestro resultado. Y díganme qué es lo que opinan. Pero con los últimos créditos que nos quedan, probemos la generación de texto a vídeo. Y para eso contamos con este prompt. Creemos una cámara tipo dron que pase por una ciudad futurística al estilo cyberpunk. Ahora continuamos con los otros parámetros. La creatividad la vamos a dejar en lo más alto. Y en cuanto a las dimensiones, yo quiero un vídeo rectangular. Ahora tenemos el movimiento de cámara. Esto sí que es muy interesante.
tenemos todos estos movimientos que pueden ver. ¿Qué les parece si hacemos un rol y le damos un valor de 2.4? En cuanto al prompt negativo, lo dejamos como está. Ahora sí, presionamos en generar. Y bueno, aquí tenemos nuestro vídeo. ¿Qué es lo que opinan? Y aquí tenemos otro ejemplo. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Y para terminar tenemos este ejemplo. Este vídeo sí que me ha gustado bastante. Pero en fin, ya se los dije. El link de esta plataforma se los dejaré en la descripción del vídeo. Pero continuamos con nuestra segunda herramienta. Y se trata de Luma Labs. Específicamente de Dream Machine, donde podemos generar también vídeos a partir de texto. Pero la novedad es que podemos agregar un fotograma final, pero eso lo van a entender mejor con un ejemplo. Antes tienen que crearse una cuenta, luego van a presionar en este icono que ven aquí. Por ejemplo, yo tengo esta imagen y la vamos a poner como fotograma final presionando en esta flecha. Y bueno, eso es todo. Si desean pueden introducir un prompt. Yo tengo uno como este que, como ven, es bastante simple. Ahora lo que hacemos es mandarlo a generar. Y mientras se está generando vamos a probar creando un vídeo con dos fotogramas, uno inicial y otro final. Como ven, yo tengo ya mi fotograma inicial. Ahora vamos a subir un fotograma final. Y allí lo tienen. Tenemos un planeta Tierra que está a punto de explotar. Y la imagen final es una explosión total. Ahora introducimos el prompt. Y tenemos otro que también es muy sencillo, así que lo mandamos a generar. Y aquí tenemos nuestro primer vídeo, que realmente está bastante loco, pero por lo menos tiene una animación bastante fluida. Y aquí tenemos nuestro segundo vídeo. Este sí que se ve mucho mejor. Y la verdad que tiene una buena animación. Se me ocurre que lo podemos extender, así que presionamos en extender e introducimos otro prompt. Y nosotros introducimos gran explosión y lo mandamos a generar. Y bueno, aquí tenemos nuestro vídeo. Tenemos la primera parte que ya la conocíamos y la segunda. Se ve interesante. Pero eso no es todo, porque tenemos otra plataforma que nos ha presentado su nuevo modelo. Y se trata de Pixverse, que como lo pueden ver tiene su versión 2, donde también podemos generar vídeos a partir de texto y a partir de imágenes. Y lo podemos extender hasta 8 segundos. Funciona igual que en las otras plataformas, así que solo vamos a hacer un ejemplo. Y nosotros tenemos este prompt y como pueden ver aquí podemos añadir muchas más escenas. Por ejemplo, esta sería mi primera escena y podemos añadir una segunda e incluso otra tercera y otra cuarta. Pero ya les voy avisando que eso sí que demora bastante y como pueden ver nuestro vídeo va a ser de 5 segundos solamente para que salga rápido. Así que lo mandamos a generar. Y como pueden ver aquí abajo ya tenemos nuestro vídeo. Ya al parecer tiene un movimiento bastante fluido. Y aquí lo podemos ver en pantalla completa. Y bien, ¿qué les parece? Pero como siempre les digo, la última palabra la tienen ustedes. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, todos los enlaces de estas plataformas estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y ya hasta la próxima.